Buenos días, feliz día para todos. Hoy vamos a dar inicio a la última ponencia del ciclo de actualización en psicología clínica, con una ponencia denominada Un alma desnuda en pandemia, pérdidas, duelos, resiliencia y reconstrucción, a cargo de la profesora Esther Alzualde de Peña. Licenciada en Psicología UCB, mención clínica, diplomado en capacitación docente, magíster en Gerencia de Recursos Humanos, doctoranda en Ciencias Gerenciales. Se ha desempeñado en el área clínica en atención a adultos, jóvenes y niños, profesora universitaria, actualmente jefa del Departamento de Psicología Clínica UCB. Asociaciones gremiales o científicas a las que pertenece, miembro del Colegio de Psicólogos de Distrito Capital, de la Federación de Psicólogos de Venezuela y de la Sociedad Interamericana de Psicología. Forma parte del equipo del Programa Nacional de Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención en Crisis de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que nos acompañan a través del canal de Psicología Clínica de la UCB. Hemos llegado, luego de 14 temas, al final del ciclo de actualización en Psicología Clínica, luego de haber conocido herramientas para primeros auxilios psicológicos a distancia, la intervención en emergencias y consideraciones para el abordaje. Hemos conversado acerca de la telepsicología, la terapia de objetivos limitados, asimismo la aproximación a la ansiedad, su abordaje, situaciones vinculadas al accionar en pacientes con COVID-19, la psicología, salud y sindemia, las intervenciones de emergencias en violencia basada en género, la prevención del suicidio y las emociones en tiempos de COVID. Y para este último mes tuvimos la oportunidad de tocar temáticas de interés en el abordaje de cuidadores, maestros y padres en lo concerniente al cuidado de los niños con diferentes condiciones como autismo, trastorno de déficit de atención y hiperactividad y el entrenamiento para padres. Por lo que luego de este transitar llegamos al último tema, que tiene por título Un alma desnuda en pandemia, pérdidas, duelos, resiliencia y reconstrucción. Así como en una tarde de verano sorprende la intempestiva tormenta y la lluvia, para muchos de nosotros que experimentamos la pandemia por COVID-19 fue algo abrupto, intempestivo, algo inesperado, inexplicable, como en el curso natural de los acontecimientos, de un día para otro, nos topamos con una situación jamás prevista. Y así como una inesperada tormenta pone a prueba a las personas con los recursos con los cuales cuenta, muchos seres humanos, millones de seres humanos alrededor del mundo se han visto en la necesidad o en la imperiosa prueba de implementar nuevos mecanismos y recursos personales para hacerle frente a esta nueva realidad. Ciertamente cuando hablamos de pandemia, se está considerando una de las más grandes catástrofes naturales, ya que los brotes pandémicos han diezmado sociedades, determinando resultados similares a las guerras, borrando poblaciones enteras, pero también, paradójicamente, despejan el camino para innovaciones y avances en la ciencia, incluyendo la medicina y salud pública, economía y la política. Al contextualizar la situación de la pandemia, es importante hacer una revisión de aquellos términos que históricamente han estado vinculados a este concepto de pandemia. En la antigüedad,
era común en los diferentes textos de literatura y medicina encontrarse con el término peste. Peste es una infección grave y potencialmente mortal causada por el organismo Yersinia pestis. Los roedores salvajes, generalmente las ratas, propagaban esta enfermedad a los seres humanos. La enfermedad de la peste se transmite entre los roedores por medio de la picadura de la pulga. Se encuentra en tres formas comunes de peste: la bubónica, neumónica y septicémica. Desde una aproximación a la etimología o significado de la palabra, pestes proviene de la palabra el término loimos. Loimos guarda relación léxica con un sustantivo griego, limos, que significa hambre. En muchos autores aparecen juntos estos términos cuando se describen episodios dramáticos de enfermedades infectocontagiosas. Estos se encuentran en conocidos pasajes de Hesiodo, Heródoto, Tucídides, que más adelante se pueden recoger, y en Plutarco también se visualizan en la historia antigua de muchos autores al referirse a estas grandes epidemias o episodios que agolpaban las poblaciones de la antigüedad. Por otra parte, la etimología y significación del término epidemia antiguamente significaba visita o llegada al pueblo. Solo muy posteriormente llegó a denominar una enfermedad infectocontagiosa que de forma imprevista afectaba a una gran parte de la población de un lugar concreto durante un tiempo determinado, es decir, lo que hoy suele conocerse propiamente como epidemia. Precisando los términos peste y epidemia, hay una precisión etimológica. Loimos hace referencia al término griego que denomina una enfermedad inesperada, contagiosa y grave, que generalmente traducimos por peste. Los autores más antiguos interpretaban esta enfermedad como una afección de origen divino que se transmitía por el aire al respirar. Por otra parte, la palabra epidemia designaría visita o llegada a un lugar. En este caso, en el ámbito médico, aludía a la visita del médico a la casa de un paciente, o de una ciudad o de un poblado para tratarlo de alguna enfermedad. En la fotografía se ilustra la vestimenta de los doctores de la plaga en épocas antiguas. Otra palabra que nos topamos al revisar los textos antiguos es la palabra plaga. La palabra plaga está presente en la historia de las pandemias, desde los antiguos libros del Antiguo Testamento, en el Corán incluso hay también pasajes donde se refieren a episodios de plagas. En la época griega podemos asociar esta palabra del término griego dórico. La palabra plaga significa ataque o golpe, viene siendo entonces una polisemia, usada intercambiablemente para describir un particular contagio virulento de enfermedades febriles causadas por Yersinia pestis, a un término general para cualquier enfermedad epidémica que se caracterizara por producir una alta tasa de mortalidad, y aún más ampliamente como una metáfora de cualquier brote súbito de algún mal desastroso y aflictivo. De tal manera que en Grecia se referían con este término plaga a cualquier tipo de enfermedad. En latín los términos son plaga y pestis. Un cuadro tan explícito titulado El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel el Viejo, en 1562, del Museo del Prado, se exhibe un cuadro muy explícito de el efecto que causaba en las poblaciones que eran afectadas por las pestilencias de aquella época. Encontramos entonces en esta revisión histórica que los términos peste, pestilencia, plaga y epidemia fueron utilizados en las distintas fuentes clásicas o medievales, y no siempre se han utilizado para referirse a una etiología única y concreta. No siempre han sido utilizados para referirse, en este caso, a la infección por Yersinia pestis. Sea como fuere, estos términos eran utilizados para hacer referencia a afectaciones de mucha gente con características epidémicas y enfermedades que generaban una alta mortalidad y una relación más o menos común de síntomas, sin que nada apunte a una infección específica. Es
y sí reflejaba estos fenómenos que la humanidad ha padecido de tanto en tanto y que históricamente han diezmado poblaciones. Llegamos al siglo XXI, al 11 de marzo del 2020, cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció en esta fecha la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 o COVID-19, caracterizándola como una pandemia. Esta caracterización de pandemia significaba que lo que había comenzado como una epidemia se había extendido por varios países, continentes o todo el mundo. Y el término específicamente refleja la afectación de un gran número de personas. Es la sección que brinda la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Otro concepto con el cual nos conseguimos en este estudio es el término de sindemia. Sindemia alude a la sinergia de epidemias que convergen. El concepto de sindemia viene a proporcionar un marco teórico, un contexto mayor para prevenir y tratar comorbilidades, ya que se refiere a problemas de salud sinérgicos que afectan no solo la salud desde el punto de vista biológico, sino incluyendo a la población en su contexto social y económico. El término fue propuesto en los años 90 por Merrill Singer, antropólogo médico, y deriva de la palabra sinergia y epidemia. Se refería a dos epidemias que se retroalimentaban, causando un efecto superior a la suma de ambas. Esto, por supuesto, viene a caracterizar fenómenos de hace un tiempo reciente hasta la actualidad. Para septiembre del año 2020, el editor en jefe de la revista médica The Lancet, Richard Orton, sorprende al mundo con una expresión de que el COVID-19 no es una pandemia. En la publicación de un artículo donde indica esto, señala que no estamos frente a una pandemia, sino a una sindemia. El autor refleja que la naturaleza sindémica de la amenaza a la que nos enfrentamos requiere un enfoque más matizado si queremos proteger la salud de nuestras comunidades, ya que la vulnerabilidad de los ciudadanos de más edad, las comunidades negras, asiáticas, las minorías étnicas y trabajadores clave, normalmente se encuentran mal pagados como en la protección social, y esto apunta a una verdad que hasta ahora apenas se ha reconocido, a saber que por muy eficaz que sea un tratamiento o una vacuna protectora, la búsqueda de una solución meramente biomédica para COVID-19 fracasará. Por supuesto, esta conceptualización de sindemia abre todo un abanico de factores a ser considerados desde lo cultural, lo económico y la estructura social y los sistemas públicos y de protección de la salud a nivel mundial. Recordemos que las palabras no son solo palabras. Las palabras reflejan la semántica, el significado, obviamente las acepciones que la humanidad le ha otorgado a cada uno de estos términos. Y esto refleja el imaginario humano de ayer y de hoy. Y deja en evidencia que la llamada peste ha protagonizado de manera trascendental la historia, las artes, la religión, la literatura y la medicina. A nivel mundial se ha tenido conocimiento de tres grandes epidemias: la peste de Justiniano en el 541, la peste negra en 1348 y la peste del siglo XIX en 1855. Haciendo esa revisión histórica sobre las pandemias o las epidemias, se llega a la conclusión de diferentes interpretaciones, desde las cosmovisiones míticas hasta las cosmovisiones religiosas. Usualmente, todos estos términos vienen cargados de un amplio significado vinculado a la muerte y al exterminio de poblaciones y millones de personas. Está asociado a síntomas dramáticos y terroríficos y de origen inexplicable o aparición abrupta. El transitar de la humanidad ha sido caracterizado por luchas, guerras, conflictos, vicisitudes que han puesto a prueba la supervivencia de la especie humana, de la raza humana, momentos muy difíciles en el pasado y en el presente. Y cada una de estas fotografías e ilustraciones denotan
la presencia de las pandemias en el ayer. ¿Por qué interesarnos en esta revisión histórica, literaria y lingüística? De alguna forma, esto nos permite explorar las diversas percepciones que se entretejen en torno a la situación de la pandemia, tanto en el presente como en el pasado. Un ejemplo de ello es cómo la plaga ateniense en el 430 a.C., los doctores y otros cuidadores frecuentemente se contagiaban de la enfermedad y llegaban a morir con aquellos que habían tratado de sanar. La desesperación que causaba la plaga entre los ciudadanos los llevó a ser indiferentes a las leyes de los hombres y los dioses, y muchos cayeron en la satisfacción inmoderada de sus deseos. Vemos cómo coexistían estas percepciones o interpretaciones que no distan mucho de las realidades actuales. Va a distinguir lo que implica la percepción del desastre. Los riesgos de desastre y los desastres mismos están modelados por formas de representación visual y verbal que modelan nuestros comportamientos. Por eso es importante estar claros en los términos, porque las palabras pues no son solo palabras, aluden a grandes cargas de significado que están reflejando de alguna manera la representación e interpretación que tenemos de los eventos, y esto influye, por supuesto, en los comportamientos. Es importante tener en cuenta tres factores: el concepto de riesgo, de amenaza y vulnerabilidad. Riesgo viene del italiano risico o rischio y a su vez del árabe clásico risk, lo que depara la providencia. En este sentido implica la posibilidad de sufrir algún daño por causas ajenas a la voluntad humana, es decir, aquellas cosas que escapan al control del ser humano. La amenaza es algo que está en la naturaleza y representa un peligro, mientras que la vulnerabilidad señala aquellos aspectos asociados a las acciones humanas que pueden disminuir o aumentar los impactos y consecuencias de un evento natural. Es aquí donde entran los comportamientos que pueden incrementar las posibilidades pues, de accionar y afrontar las situaciones amenazantes. Una ecuación que resume esta triada es: riesgo es igual a vulnerabilidad por la capacidad de recuperación por la amenaza. Por supuesto, para algunos esta ha sido una ecuación asociada a la resiliencia o a la capacidad de la recuperación ante las situaciones de desastre. Bueno, precisamente el hecho pues no puede resumirse totalmente en una ecuación más simple, sino que hay que tomar en cuenta los diferentes factores que interactúan, en este caso asociados al riesgo, a la vulnerabilidad y la amenaza, y cómo estos tres se interrelacionan. El riesgo puede modularse, sin embargo la amenaza escapa al control humano. La vulnerabilidad hace alusión al individuo. Si vemos la secuencia, ante un estímulo que representa en este caso amenaza, existe una percepción o una interpretación que realiza el individuo desde tres dimensiones: una dimensión externa, una dimensión cargada de aquellos significados socioculturales que se atribuyen a ese estímulo, en este caso el desastre que representa la amenaza, y una dimensión muy personal que va a jugar un papel fundamental en cómo el individuo percibe la situación y cómo se comporta ante la misma. Podemos preguntarnos por qué la expresión alma desnuda o un alma desnuda en pandemia. Y es que al analizar los diferentes aspectos que engloba el contexto de la pandemia o sindemia, es claro que emergen expresiones, significados asociados a afectos, a miedos. Por una parte, pueden haber respuestas vinculadas al individualismo versus acciones hacia la solidaridad, expresiones de ira, emociones negativas versus el amor. Y es que, como lo reflejaba Camus en su célebre obra La peste, para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas,
que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Que pareciera que estas graves afectaciones dejan entrever un conjunto de reacciones dentro de los seres humanos, tanto hacia lo mejor como a lo peor que hay en cada uno de los ciudadanos. El alma desnuda nos habla de esas consecuencias del aislamiento de toda una ciudad, lo cual va a poner de manifiesto aquello que hay dentro, tanto lo mejor como lo peor de cada uno de los ciudadanos, sus miedos, sus traiciones, individualismo, pero también la solidaridad, la compasión, el espíritu de colaboración con el prójimo en tareas comunes, como lo manifiesta en un extracto del libro La Peste. Dice: tenga usted en cuenta que a él tampoco puedo decir que lo conozca, pero debemos ayudarnos unos a otros. Esta célebre obra de la literatura existencialista deja entrever las vivencias de una ciudad, de un conjunto de ciudadanos frente a lo que se denomina la peste que azota el poblado de Orán, en Argelia. Se piensa que el autor tomó en cuenta episodios anteriores que fueron reales y que de alguna manera recreó en esta historia. El alma desnuda muestra también las bellas acciones de la humanidad, dice otro extracto, pero el cronista está más bien tentado de creer que dando demasiada importancia a las bellas acciones se tributa un homenaje indirecto y poderoso al mal, pues se da a entender de ese modo que las bellas acciones solo tienen tanto valor porque son escasas y que la maldad y la indiferencia son motores mucho más frecuentes en los actos de los hombres. Cabe destacar que la posición del autor pareciera ser sobre todo aquello positivo o favorable que se hacía notar a través de las acciones de los hombres en aquellas situaciones tan terribles como era la de la peste. El alma desnuda también nos invita a ver el mal como el peor de los desastres, o realmente como un desastre. El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. El alma del que mata es ciega, y no hay verdadera bondad ni verdadero amor sin toda la clarividencia posible. En el transitar del alma desnuda en la pandemia, ha tenido que enfrentar el concepto y la realidad de la pérdida. La pérdida no es más que el daño a los recursos personales, materiales o simbólicos con los que hemos establecido un vínculo emocional, ya sea un trabajo, los ideales, una casa, una relación sentimental o la pérdida de un ser querido. De igual la magnitud de la pérdida, siempre que signifique la destrucción o el deterioro del vínculo establecido. Que en el contexto actual se evidencian varios tipos de pérdidas que se vivencian de forma simultánea. En primer lugar, pérdidas asociadas al confinamiento, en este caso las medidas de salud, del aislamiento y la cuarentena, conlleva una restricción en la movilidad. A su vez, hay una pérdida de la libertad adquirida previamente, de movimiento, de rutinas, de actividades, entre otros, que el individuo puede vivenciar como una pérdida. En cuanto a la salud, hay una pérdida al presentarse la enfermedad, bien sea por COVID-19 o en la sinergia propia de la sindemia de otras enfermedades que surgen y se complican en este contexto. También hay una pérdida de la paz, de la tranquilidad, de la vida cotidiana por el miedo a enfermar. Hay pérdidas que se vivencian en lo familiar, ya sea por la distancia social que se impone, por la muerte de los seres queridos a causa de la presencia o la afectación por COVID-19, la separación, el fenómeno de la migración que también está presente
y la calidad del vínculo que puede deteriorarse o perderse en este contexto. En cuanto a lo social, hay pérdidas de vínculos, de relaciones y de las actividades sociales. Y en la experiencia de vida puede vivenciarse una nostalgia, una ruptura con el estilo de vida anterior al evento, en este caso de la pandemia. Es decir, hay múltiples significados de lo que era la vida antes del evento, en este caso de la pandemia, y durante el evento, que pueden ser experimentadas como pérdidas. Lleva al concepto clave de duelo. El duelo no es más que un proceso por el que la persona debe pasar tras la muerte, específicamente de un ser querido. Sin embargo, la intensidad de las emociones, cómo y cuánto dura el proceso, su resolución normal o adecuada o no del mismo, va a depender de múltiples factores. Para Vallès, señala que esto va a depender de la importancia y la valoración que haga el individuo de amenazas y privaciones que le supongan la pérdida, adicionalmente de los recursos propios con los que cuente y también en su entorno de apoyo psicosocial que le permita afrontarla. Aun cuando pueda seguir algunas pautas más o menos estables o previsibles, siempre el duelo es idiosincrático y personal. Eso quiere decir que la experiencia es muy particular de cada individuo y cada proceso de duelo es diferente, incluso en una misma persona, ante la pérdida de diferentes seres significativos. Ningún duelo pues, es igual a otro y eso es importante tenerlo en cuenta para pues, respetar cada proceso y evitar comparar la forma que cada ser humano lo vive. La experiencia de la pérdida, en este caso por seres queridos, en el contexto de las catástrofes colectivas, tiene una connotación muy particular. Es decir, el duelo tiene particularidades en estas situaciones de catástrofes masivas. Se caracteriza porque, en primer lugar, hay muchas pérdidas humanas y también, por supuesto, materiales. Los duelos usualmente son traumáticos porque se caracterizan por lo abrupto, por ser masivos, es decir, múltiples personas en estas condiciones, múltiples familias atravesando el duelo, y son eventos súbitos o repentinos. En las catástrofes o situaciones pues, colectivas, los rituales se convierten en las formas de apoyo social y expresión de solidaridad con las víctimas, y suele haber una mayor dificultad de asimilar el hecho y el sinsentido del mismo, dado lo atípico del evento. Y por supuesto, todo esto son condiciones que van a afectar las tareas del duelo para el doliente, para el sobreviviente, en este caso, ante la muerte. Hablar de un tiempo y fases del duelo de una manera rígida a veces resulta complejo dentro del campo psicológico. Algunos autores y bibliografías, fuentes sobre este tema refieren un tiempo de 1 año y medio a 2 años para hablar de un proceso de duelo. Pero esto trae controversia, ya que la misma idiosincrasia y la variabilidad que puede haber de un sujeto a otro nos hace hablar de que no podemos decir que es algo estipulado o algo rígido hablar de los tiempos para un duelo, porque puede transcurrir incluso muchos años más y estar presente elementos de ese duelo. Ahora, ¿qué lo hace patológico o complicado? Pues ya implicaría otros elementos de la adaptación a la vida cotidiana. Cuando hablamos de las fases del duelo, mucho se ha descrito de las típicas fases de negación, rabia, negociación, depresión o aceptación, finalmente llevando a una resolución del duelo, como si fuese un proceso lineal, pero realmente es un proceso de vaivén, donde muy pocas veces se habla de ese proceso fásico. De hecho, hay autores que señalan que 1 de cada 3 personas realmente sigue ese proceso por fases. La mitad de las personas afrontan lo ocurrido sin pasar por todas esas fases, y 1 de cada 5 puede incluso llegar a pasar por el duelo crónico o postergado. Sin embargo, pues a pesar de la variabilidad que puede haber en el afrontamiento del duelo, hay un común acuerdo en la importancia de ciertas tareas
en el sentido de aspectos que es importante vivir de alguna forma, experimentar por el doliente, que le permitan avanzar en este proceso de duelo. El primero tiene que ver con la aceptación de la pérdida, es decir, el reconocimiento de esta pérdida como un hecho irreversible. Para ello se suele acudir a aquellos rituales sociales y a las ceremonias de despedida, a los recuerdos, entre otras expresiones culturalmente señaladas de acuerdo al contexto donde se encuentra la persona, para facilitar ese proceso de reconocimiento y de aceptación del hecho. Por otra parte, en segundo lugar, la expresión emocional y de las vivencias sobre la persona y la situación traumática. Por supuesto, esto va a estar matizado por las diferencias personales y las reglas culturales, ya que no es lo mismo, de acuerdo al contexto, cómo se interpreta lo que es la muerte y la vida y cómo se significa ese proceso de pérdida. Pero es importante generar esos espacios para que haya una expresión de las emociones y no se repriman las mismas. En cuanto al tercer aspecto de la tarea del duelo está la adaptación, es decir, de sí mismo como persona y la relación actual con otros y con el mundo. Una vez que la vivencia, pues la realidad de la persona que ha fallecido, de la persona ausente, se hace pues palpable y evidente. En el cuarto aspecto, o cuarta tarea, es el recuerdo y la relación. ¿Qué es lo que se espera? Que se llegue a reubicar a la persona muerta dentro de la historia y biografía del sobreviviente, teniendo un vínculo con esta, pero también con las otras personas que aún están en vida, que aún lo acompañan, con quienes se relacionan. Es decir, poder llegar a recordarla, a vivenciar este vínculo que se tuvo con el fallecido y reubicarla dentro del proceso de la historia sin que esto interfiera con su consecución pues, de su vida diaria. Hay, por supuesto, preguntas que pueden no tener una respuesta y esto es, digamos, esperado y es factible, sobre todo en situaciones traumáticas. Muy importante para nosotros ahora en esta realidad, al acompañar en estas experiencias de pérdida, caracterizar cómo se está viviendo este duelo en el confinamiento, ya que hay una distancia social propiamente versus las manifestaciones psicosociales tradicionales ante la pérdida y la muerte, que hace mucho más difícil esa expresión como culturalmente se estaba acostumbrado. Es decir, estamos invitados todos a una reconstrucción de la experiencia ante esta nueva realidad, acompañando la manifestación del duelo para poder lograr un ajuste y una readaptación progresiva. La experiencia de la pérdida es tan particular, es tan personal y a la vez la labor del psicólogo, del especialista que acompaña, es no olvidar como su objetivo de intervención que el propósito definitivo no es que se olvide el ser querido muerto, sino es llegar a recolocar al fallecido en el espacio psicológico biográfico del superviviente. Es decir, de que se llegue a recordar a ese ser querido sin que este recuerdo bloquee el compromiso que tiene el superviviente con la vida, con su propia vida y con la prosecución de la misma. En esta realidad que nos ha tocado vivir, el duelo en COVID-19, hay un repunte de contagios tan grande en las naciones que ha derivado en saturación de funerarias y que solo se tiene permitido, por ejemplo, ofrecer servicios de cremación o de velación o no de los velorios que comúnmente se acostumbraban. O si se hacen es de una manera muy restringida, lo cual por supuesto afecta ese proceso natural que se daba en las familias de apoyo, con los amigos, los deudos, y de alguna manera esto interfiere en la salud mental también de las familias sobrevivientes. ¿Por qué? Porque los rituales se encuentran interrumpidos, los rituales de cierre, aquellos rituales de despedida que permitían hacer un cierre a la muerte,
y hace que no haya pues una conclusión, un cierre adecuado a estos procesos. Por otra parte, el duelo en contexto de COVID-19 se caracteriza por una ausencia de despedida. Adicionalmente, por la distancia física que debe mantenerse, en este caso por las condiciones y normas de bioseguridad, ante el moribundo, hace que esa despedida pues sea como en solitario, que de alguna manera la persona que está en ese proceso de morir no pueda contar en su entorno con sus familiares como era tradicionalmente vivenciado. Esto hace que los sobrevivientes tengan la sensación de no haber podido apoyar al familiar. Hay como una sensación de incertidumbre o temor de cómo fueron esos últimos momentos, si estuvo solo, cómo fue esa experiencia. Eso va a generar también emociones o sensaciones de soledad, temor de cómo fue esa vivencia del familiar o del amigo, incertidumbre. Nuestros sobrevivientes que están viviendo el duelo pueden sentir cansancio físico, desmotivación, sentimientos de ira, tristeza, de culpa, de impotencia o sentimientos de injusticia. También están presentes la irritabilidad, el nerviosismo y el llanto. Por supuesto, aquí cabe destacar cómo redimensionar esos rituales de despedida y la espiritualidad como un mecanismo también de expresión y resignificación del duelo en un contexto muy particular. A un proceso de resignificar el duelo como psicólogos, estudiantes de psicología, personal de apoyo, es importante brindar esos espacios sociales de apoyo y de acompañamiento. Sabemos que el confinamiento, la cuarentena, la distancia social nos limitan a ese acompañamiento personal como estábamos habituados. Pero actualmente en diferentes países, haciendo una revisión bibliográfica y diferentes fuentes, podemos evidenciar cómo se han creado plataformas virtuales para brindar este acompañamiento, bien sea a través de atención en línea, líneas de ayuda y de apoyo para los sobrevivientes y las personas que experimentan el duelo, la creación de grupos de apoyo virtuales que permitan esa ventilación emocional, es decir, la expresión natural de las emociones que se experimentan en el duelo. También va a ser importante cómo virtualizar los rituales, es decir, ahora las despedidas pueden hacerse a través de medios virtuales, encuentros por medio de las plataformas y videoconferencias, homenajes, entre otras expresiones que en conjunto con la familia y seres queridos pueden de alguna manera mitigar, aminorar el dolor al poder expresarlo, compartir estas vivencias con otros seres queridos. Es decir, es un duelo también colectivo. No perdamos de vista que es una vivencia conjunta y que probablemente el camino de sanidad también se encuentre de forma conjunta. Esto nos lleva al concepto también de resiliencia, un concepto que hay que desmitificar. Se habla mucho de resiliencia hoy día, pero lo asociamos con una capacidad de aguante o de resistencia o casi estoica. Y creo que es importante desmitificarlo en el sentido de que la resiliencia es parte de la naturaleza humana, una gran capacidad o potencialidad que el ser humano desde tiempos muy antiguos pues posee y le ha permitido sobrevivir, eh, de alguna manera mantenerse en el tiempo como raza, como especie, y evidentemente le ha dado una potencialidad a través de los resortes ante el trauma. Es decir, la resiliencia nos invita verdaderamente a crear o a fortalecer esos resortes que permitan rebotar todas aquellas situaciones aversivas, negativas, tanto en el desarrollo como se ha evidenciado en los múltiples estudios de resiliencia en infantes, adolescentes, en situaciones de riesgo y en diferentes poblaciones, tanto individuos, comunidades y organizaciones. Es decir, es un hecho claro que ante situaciones adversas, traumáticas, es fundamental
fortalecer el cuidado y la autoprotección de la salud mental. Y esto parte por esa integralidad humana, entendiendo que como seres humanos sometidos a grandes fuentes de presión, podemos llegar a puntos de bifurcación, es decir, puntos límite en el cual el individuo se ve sometido a grandes presiones y debe tomar un desenlace de ellas. Ese punto de bifurcación es fundamental y es decisorio, pues, en el momento en el cual la persona está sometida a situaciones adversas. Trabajar la resiliencia implica ampliar repertorios como la flexibilidad desde los pensamientos, cogniciones, interpretaciones del evento. Poner en práctica el oxímoron, que tiene que ver con aquella conjugación de elementos aparentemente contrarios, tanto lo bueno y lo malo, de una misma situación, y poderlo integrar. Esa percepción de los eventos va a ser de alguna manera reajustada. Y el primer punto importante es aceptar la realidad tal cual es, con su crudeza, con su dureza y de la adversidad. El resiliente, pues, parte de ese proceso, más allá de la victimización, de asumir un rol activo ante esta realidad que se le presenta, aceptándola tal cual es y superándola, de alguna manera sobrellevándola a través de los vínculos. Los vínculos con el otro se ha demostrado como a nivel organizacional y comunitario fundamental para generar factores protectores resilientes. También la salud física es un punto que debe tomarse muy en cuenta como generadores de resortes de efecto rebote frente a las fuentes de presión. Y otro tema que hay que trabajar es la búsqueda del sentido en la adversidad. ¿Qué propósito, sentido trascendente puede tener la experimentación de lo adverso? Vamos llegando entonces al último concepto que vamos a revisar en este transitar, que es la reconstrucción. La reconstrucción nos invita a transitar hacia el después del evento. Sin embargo, es claro que aún estamos viviendo el durante. No hemos terminado aún esta situación de la pandemia o la sindemia por COVID-19. Y los mecanismos psicosociales entran y tienen lugar acá. Es la adaptación, es la organización social y es la invitación a una reconstrucción de la vida cotidiana. Cómo reorganizar todas estas fuerzas sociales de manera de poder generar vínculos y mecanismos para generar un sentido. El sentido finalmente es sobreponerse a lo adverso. Volviendo al relato de Camus del libro célebre de La Peste, uno de los personajes hablaba de recomenzar. Nos narra el doctor Rieux, protagonista, que él sabía que como él, pues Tarrou, pensaba que la enfermedad los había olvidado, que esto había sido magnífico y que ahora había que recomenzar. El relato dice que sí, había que recomenzar porque la peste no olvidaba a nadie mucho tiempo. Durante el mes de diciembre estuvo llameando en el pecho de nuestros conciudadanos, encendió el horno, pobló los campos de sombra con manos vacías. No cesó, en fin, de avanzar en su marcha paciente e irregular. Las autoridades habían contado con que los días fríos detendrían su avance, y sin embargo pasó sin decaer a través de los primeros rigores de la estación. Había que esperar todavía. Pero a fuerza de esperar se acaba por no esperar nada y nuestra ciudad entera llegó a vivir sin porvenir. Comenzar, aun cuando estamos en pleno tránsito, pudiera ser un gran desafío. Volvemos a Camus en este extracto donde dice: para las familias que tenían que quedar más ajenas a la alegría general eran sin discusión las que en este momento tenían un enfermo debatiéndose con la peste en un hospital, o las que en las residencias de cuarentena o en sus casas esperaban que la plaga terminase para ellas como había terminado para los otros. Estas concebían también esperanzas, es cierto, pero hacían de ellas un depósito que dejaban en reserva y al que se proponían no tocar hasta tener verdaderamente derecho. Esta espera, esta vigilia silenciosa,
a mitad del camino entre la agonía y la alegría, les resultaba aún más cruel en medio del júbilo general. Estas magníficas ilustraciones que recoge el libro de Albert Camus en ese recomenzar, que es un término que utiliza en varios momentos y pasajes de la obra, nos invita a reconstruir verdaderamente el proceso psicológico, social, implica el tejer y entretejer redes, comenzar a generar espacios, vínculos sociales que nos faciliten el sobrellevar y prepararnos para una nueva realidad futura después de este evento. Asumir que esto no será igual es la apertura también a una nueva experiencia. Es la flexibilidad para poder adaptarme a lo nuevo y a lo incierto, partiendo de la confianza, de la esperanza y de la espiritualidad. Implica también construir en un conjunto, en un todos, en unidad. Finalmente, este extracto de Camus en La peste recrea ese proceso. Dice, pero Cotard no sonreía. Quería saber si podía esperar que la peste no cambiase nada en la ciudad y que todo recomenzase como antes, es decir, como si no hubiera pasado nada. Tarrou creía que la peste cambiaría y no cambiaría la ciudad, que sin duda el más firme deseo de nuestros ciudadanos era y sería siempre el de hacer como si no hubiera cambiado nada y que por lo tanto nada cambiaría en un sentido, pero en otro. No todo se puede olvidar, ni aun teniendo la voluntad necesaria, y la peste dejaría huellas, por lo menos en los corazones. Y para finalizar, les comparto este pasaje que dice, cuando vuelvas todo saldrá mejor, tenemos que recomenzar. Sí, dijo ella con los ojos brillantes, recomenzaremos. Gracias a todos por su atención y por el acompañamiento en este tema.